Creo que caímos todos, como le pasó a todos los familiares, de que nuestro familiar estaba en la guerra, que era una guerra de verdad. Para él hablar de Malvinas es muy emotivo, o sea, hay temas que por ahí se van hasta las lágrimas, ¿viste? Y por ahí es poco las conversaciones que tenemos de algunos temas. Fue muy difícil para ellos el estar ahí y el hecho de sobrevivir el día a día. Claro. Imagínate que no tenían una frazada, no tenían un plato de comida. Empiezan los dolores, se acuerda del frío que pasó en las islas, o el hambre, o los sonidos. Es como que justo esa fecha o justo esa semana los sonidos se le hacen todavía más fuertes. Eso es lo que más miedo me da. Por eso trato de cuidarlo un montón, porque él, al sensibilizarse y no contar nada, sí, eso es lo que más miedo me da. A mí la verdad me da orgullo saber que él estuvo peleando por algo que es de nosotros. Siempre fue nuestro orgullo, papá, y es el legado que nos dejó, obviamente, y hay que seguirlo. Y espero que lo sigan mis hijos y los hijos de mis hijos, pero bueno, es la idea. Los hijos de Malvinas crecieron a la sombra melancólica de una guerra que solo descubrieron a través de un reflejo empañado en sus padres, en una conversación casual, en una foto antigua, o en esa medalla al honor y al valor en combate, que dice mucho más que 1000 palabras. En realidad fue que mi papá se iba a la guerra, entonces para mí era, o sea, todos los hijos de militares es re normal que tu papá se vaya al terreno, que se vaya a comisión, que esté de semana, que esté de guardia, son todas palabras comunes y que donde los papás se ausentan de la casa. Para mí mi papá se iba al terreno, o sea, así como siempre. Y bueno, fue una despedida. Es más, yo creo que tampoco él sabía dónde iba bien, o sea, o qué iba a pasar, porque se llevó la máquina de fotos. Y bueno, después empezamos a ver con los días de que no era tan así, o sea, que era una guerra de verdad, porque en esa época había dado el sitio, y a las 10 de la noche pasaban el comunicado de número 1, como en la tele, y era un silencio que había que sentarse a mirar qué pasaba, y bueno, y ahí creo que caímos todos, como le pasó a todos los familiares, de que nuestro familiar estaba en la guerra, que era una guerra de verdad, que no era... Nosotros habíamos nacido, éramos chicas, papá era una persona que su trabajo, sabíamos que se iba a trabajar. Se fue una mañana, sabíamos que se iba a trabajar, pero ninguno de la familia sabía a dónde se fue mi papá. Fue si no me equivoco, un 28 de marzo. Éramos chicas, sí extrañábamos, sí queríamos ver a papá. Y por ahí vos decías una guerra, y vos decías mi papá va a volver o no va a volver, o escuchabas noticias de que había fallecido alguien, tocaban la puerta y vos no sabías si te venían a dar la noticia que era tu papá, pero bueno, calculale que a esa edad no tenés no tomás esa magnitud. ¿Y vos cómo te enteraste que tu papá había ido a la guerra? A medida que fuimos creciendo, que tuvimos 4 o 5 años, ya íbamos al jardín y ya más o menos ya sabíamos que él, porque para nosotros era nuestro héroe. Siempre fue como verlo llegar con el uniforme de militar y que nos contaran que él había ido a la guerra. Para mí, hasta hoy, siempre. Para mí, yo le digo a él, para mí él es mi héroe. Nosotros tenemos muchos tíos de corazón. Ahí él, al ser militar, nos juntábamos siempre en los almuerzos y todo, y salía a las charlas y nos enterábamos que él había ido, pero muy poco, él no hablaba mucho del tema. A mí me pasó que yo lo veía por ahí a mi papá en la escuela, que iba a hacer las charlas, y al principio no entendía por qué. Después uno de más grande se da cuenta de lo que es, del héroe que es, y toma conciencia de todo lo que conlleva esto. Entonces igual es como que hasta ya más grande no me di cuenta o no tomé conciencia de lo que era realmente tener a un veterano de guerra en la familia.
Entonces es como que yo empecé más que nada a tomar conciencia a partir de los 20, 25, por ahí. Y ahí ya es como que me involucré más en el tema de la causa, acompañaba en las actividades. Lo que nos enteramos o lo que sabemos de mi papá es por escuchar a sus compañeros. Y mi mamá sí fue una de las que nos dijo que él había ido a la guerra, pero nada más. Yo empecé a tener noción cuando fui más grande, a mí nadie me dijo nada. Yo creo que uno empieza a tomar conciencia a medida que va creciendo y, como te decía, me di cuenta en un momento y dije, mi papá no es solamente mi papá. Mi papá fue a la guerra de Malvinas. Es como que tomamos más conocimiento un poco más de grande. Como que de chicos no dimensionábamos esas cosas. Y ahí nos fuimos enterando, fuimos preguntando, bueno, cosas que también mi mamá nos contaba. Yo creo que si no hubiera sido por ella, hubiera sido muy, muy difícil. Porque fue muy complicado, o sea, uno lo ve desde el lado de afuera, de decir, el hijo de el veterano tanto, pero yo creo que lo fundamental es la familia de las puertas para adentro. O sea, el acompañamiento, el sostén. Mi mamá, yo siempre digo que mi mamá es la otra heroína. Mi mamá se casó muy joven, nacimos 3 hijos, mi papá en el año 78 nos vamos dando el pase a Córdoba, nos vamos a vivir a Córdoba, con mi papá a Malvinas, mi mamá se queda sola con nosotros 3. Yo tenía 9, mi hermano tenía 13 y el más chiquito Dani tendría 6, 4 años tendría Dani. Y bueno, se quedó sola, ella se refugiaba mucho en la familia militar. Luego de 43 años, nuestros veteranos siguen pensando en Malvinas hacia adentro, casi en silencio, y esa mezcla de dolor, angustia y bronca que todavía los invade, también atraviesa a sus hijos. Más que nada con nosotros por ahí cuesta por ahí compartir algunas vivencias, algunas cosas que pasaron allá. Para él hablar de Malvinas es muy emotivo, o sea, hay temas que por ahí se van hasta las lágrimas, ¿viste? Y por ahí es poco las conversaciones que tenemos de algunos temas. Pero sí, yo sé que dentro de su corazón están todos los recuerdos y está todo presente. Y nosotros tratamos de charlar un poco con él sobre eso. Pero bueno, también él nos pone los límites y nosotros por ahí al verlo emocionado, como dice Emma, que por ahí larga alguna lágrima, entonces tratamos de no llevarlo a ese lugar triste quizás, y bueno, y ahí se termina como nuestra inquietudes por ahí de querer saber o querer preguntarle sobre lo que pasó. Porque yo creo que a todos les pasa lo mismo, de que no cuentan toda la historia y siempre les queda ese nudo en la garganta de poder contar más, pero como no poder desahogarse a la vez, porque ninguno te cuenta. ¿Y vos lo entendés? Digo, ¿entendés los silencios de tu viejo? ¿Entendés no sé, lo que pasa a tu viejo por adentro? Sí, lo entiendo. Porque yo creo que a la vez él al angustiarse le traen esos recuerdos, le vuelven esos recuerdos y eso es lo que a él le es imposible explicarlo. Hoy hay cosas que contaba y otras cosas que decía no, esto me lo guardo yo hoy. Hay cosas que no contaba. Y en realidad en casa no se hablaba del tema, así que cuando él iba lo llamaban de las escuelas para dar alguna charla relativa a la fecha, ahí acompañaba porque como me gusta hacer fotos y escuchar lo que dice, entonces me fui interiorizando ahí de lo que él realmente había hecho, porque como nunca le pregunté ni me atreví a preguntarle tampoco, era una forma de saber. Hasta el momento, mi viejo tiene 70 años y delante de nosotros no habla de Malvinas. Es lo mismo, me he enterado de cosas por escuchar conversaciones que él tiene con sus amigos, que también fueron a la guerra, y con ellos como que no se inhibe al hablar de Malvinas, sí, con nosotros sí. Yo calculo que eso es, no sé, miedo.
Le pregunté, sí. Yo estuve viviendo 7 años allá en Entre Ríos, entonces por ahí me pude acercar un poquito más y acompañarlo a los actos. Pero vos le preguntás y no puede hablar, no puede hacer una oración que enseguida se quiebra. Todavía tiene muy presente el 2 de abril, entonces por ahí preguntarle cómo fue, qué hizo y demás es muy doloroso para él, entonces lo evito. ¿Qué opinión tenés de Malvinas hoy? Hoy me doy cuenta los tantos jóvenes que fallecieron, que eran coimbas de 18 años, eran chicos, pero era porque no estaban preparados para ir a una guerra. ¿Por qué? Porque fueron a un destino incierto. Yo digo, si mi papá, que tenía una jerarquía, fue sin destino incierto, a esos chicos les pasó lo mismo. Los llevaron a un lugar donde no estaban ni preparados, ni a qué iban. Eso sí es como que es medio chocante. Y creo que nadie está preparado a los 18 años para semejante caos, porque era un caos. Creo que mandaron a un montón de gente inexperta, un montón de personas que no sabían nada de la guerra, ni de armas, ni de nada, y los mandaron a un lugar donde no se sabía qué es lo que iba a pasar, y la verdad que eso es lo que a mí me toca más, me llega como un poquito más esto de los pibes que mandaron a la guerra sin ninguna preparación. Yo creo que fue muy injusto todo, porque fue como un arrebato del momento y decir, vos tenés que hacer esto, o sea, no es que vos me lo consultás, vos lo tenés que hacer. Fue muy difícil para ellos el estar ahí y el hecho de sobrevivir el día a día. Imagínate que no tenían una frazada, no tenían un plato de comida, les negaban el plato de comida, no tenían la atención que quizás necesitaban. No estaban las condiciones para la guerra. No había comida, no había frazada, no había ropa. Llegamos, cuando desembarcamos, lo mismo, el trato de los jefes hacia ellos era malísimo. Y él siempre lo dice, entonces él siempre tiene marcadas esas cosas. Pero él te dice, hay una guerra de vuelta y yo voy a estar ahí. ¿Que los escondieron? Sí, fue así, los escondieron. El regreso fue, dijeron tal día vuelven a La Calera en un tren, habían preparado un recibimiento con la banda, el ejército, después dijeron no, van a parar en tal estación, quedó todo eso en la nada, tuvimos que ir en auto. Yo me acuerdo porque yo era chiquita y iba con mi mamá y fuimos a una estación donde empezó a llegar el tren, llegó el tren y es así como ves en las películas, que se asomaban todos por la ventana y lo buscabas. Y mi papá vino con 20 kilos menos, un tipo 1,80 m que empezaba en 90 kilos, volvió pesando 70 kilos, así que y con bigote. Así que me acuerdo que yo, ahí está papá, no, dice, no es, sí, es papá, y yo me metí entre medio de la gente y lo abracé, que yo le llegaba acá, lo abracé y me largué a llorar y lloraba mi papá, y bueno, fue, eso no vamos a olvidar nunca, ese olor, cuando mi hermano, el que sigue de mí, era militar, que yo lo saludaba, le daba un beso, era ese olor. Los hijos que nos cuentan su historia vieron en sus padres a hombres que llevaban consigo cicatrices invisibles, héroes de carne y hueso que regresaron de una guerra que nunca terminó en sus corazones. Hoy son testigos y compañeros de su lucha diaria, de su fortaleza y a veces de su fragilidad. Y desde lo que es 2 de abril hasta el 14 de junio, él siempre está, no digo que está mal, pero es como que le vienen recuerdos a la mente y bueno, recuerda un montón de cosas que han pasado, que bueno, él sabe lo que pasó ahí, porque todo no te lo comenta, pero es constante el tema de que por ahí lo ves muy callado, más de lo normal, y te das cuenta de que bueno, algo le pasa, pero es por eso, es por la fecha. Empiezan los dolores, se acuerda del frío que pasó en las islas, o el hambre, o los sonidos. Es como que justo esa fecha o justo esa semana los sonidos se le hacen todavía más fuertes.
hace años atrás no sabíamos cómo acompañarlo y ya tengo 30 años, entonces como medio imposible por ahí acompañarlo porque él tampoco se deja acompañar. Es como que el dolor es muy de él. Sí, lo acompañamos, lo llamamos, le mandamos mensajes, pero lo acompañamos a los actos, pero hasta ahí nomás, como que no te deja ir un poquito más. Me lo imagino a él a esa edad, escondido, con frío. Y siempre fue triste, o sea, porque más de una vez después me encontraba, mi papá sentado ahí, me encontraba mi papá sentado así, mirando el vacío y llorando. Y eso es una constante que por ahí hemos charlado con otros hijos veteranos y a todos les pasa lo mismo. O sea, todas las chicas por lo que hemos coincidido en eso. La mirada perdida, una lágrima. Lo que me hace mal es a veces dormir y soñar que estaba en la guerra. Eso le pasó durante años le pasó eso, que bueno, que fue al psicólogo. Sí, en ese momento que yo me acuerdo que íbamos a Campo de Mayo, ellos eran medicados y esas pastillas eran peor para él. Bueno, obvio, después de un tiempo, controles médicos y todas las cosas, se les sacó todo eso a ellos. Pero ellos viajaban todos los meses a Buenos Aires, a Campo de Mayo, y eran revisados por los médicos allá. Él va cada tanto. Y más allá de la medicación, ¿tuvo contención psicológica? ¿Tuvieron contención psicológica? Sí, eso sí. Bueno, sí. Ahí yo no comparto mucho porque siento que no. Bueno, claro. Siento que no. ¿Faltó para vos? Sí, para mí sí, faltó contención psicológica. Faltó acompañamiento. Hay muchos soldados que quedaron en las islas, otros soldados que volvieron de las islas y muchos soldados que decidieron quitarse la vida. ¿Qué te pasó cuando pensás en eso? Sí, me da miedo. ¿Te da miedo? Hasta el día de hoy, sí. Eso es lo que más miedo me da. Por eso trato de cuidarlo un montón, porque él al sensibilizarse y no contar nada, sí, eso es lo que más miedo me da. Es bastante, yo no sé si tanto los que quedaron allá, sino los que volvieron y tienen que afrontar esa realidad. O los que volvieron y se suicidaron. Y se suicidaron. Sí. ¿Qué te pasa cuando piensas en eso? No, me mata. Pensar que mi viejo pudo hacerlo y que, se quiso matar. Entonces es una realidad bastante fuerte. Mi viejo dijo que si no hubiera sido por nosotros se hubiera matado. Sí, fue bastante fuerte. Hoy, los héroes de 1982 tienen hijos y nietos que llevan a Malvinas en la piel y en la sangre. Ellos son los encargados de mantener viva la memoria, contar lo que no siempre se dijo y transmitir la importancia de seguir luchando por una causa que todavía nos duele como argentinos. Siempre fue nuestro orgullo, papá, y es el legado que nos dejó, obviamente, y hay que seguirlo. Y espero que lo sigan mis hijos y los hijos de mis hijos, pero bueno, es la idea, ¿no? Somos 3 hermanas, mis hermanas como que no se involucran, pero sí es lindo seguir su legado. Ir al ejército y escuchar la banda militar, estar en los actos, acompañar a mi hijo el 2 de abril o en todo. Es más, si hay actos yo no tengo problema, hablo, es como... Y trato de transmitirlo, de que se sientan orgullosos de ser argentinos. Saber que él entregó parte de su vida, porque encima él fue muy joven a la guerra, fue con 17 años porque todavía no cumplía la mayoría de edad. Entonces, es como que entregó, o sea, se hizo adulto de golpe. Entonces, a mí la verdad me da orgullo saber que él estuvo peleando por algo que es de nosotros. La valentía de soportar un montón de cosas, quizás hambre, frío, estar enfrente de batalla, no saber qué es lo que pasa en otros lugares, qué está pasando acá en Argentina, qué estaba pasando allá, con sus compañeros, estar a cargo de gente. Yo creo que esas cosas lo enaltecen porque lo vivieron y supieron vivirlo y es un orgullo. O sea, yo lo veo a él y por ahí cuenta o en los mismos reconocimientos
y es como que se te infla el pecho y ahí es donde uno dice estoy orgullosa. Todo el que me conoce, cuando yo andaba con mi papá en la calle, era que iba a filmar, y para mí me llenaba de orgullo, se me inflaba el pecho, a mí me encantaba, no me importaba levantarme temprano, ir. Hemos ido a Paso Aguirre, a Mariano Moreno, a Neuquén, y yo siempre andaba con él acompañando. Para mí, o sea, yo sentía, y creo que él se lo puede transmitir, que para mí era un honor ser la hija de él. Cuando hablamos con veteranos, muchos dicen que para ellos Malvinas significa como una herida abierta. En el caso tuyo, ¿todavía sigue significando eso o no? Sí, a mí me robó una parte de la infancia que yo siempre digo. Yo estuve toda la vida, después de los 10 años, siempre tuve miedo de que mi papá se muera. Entonces como que fueron muchos años así tratando de cuidarlo porque yo tenía miedo de que mi papá se muera. La herida sigue, como también está la añoranza de extrañar, o sea, la herida sigue, pero bueno, uno aprende a convivir y la lleva, y la forma de sanar y de que no duela tanto es haciendo este tipo de cosas, hablando de la guerra, hablando de lo que dejaron ellos, de amar a la patria, de respetarnos entre nosotros, de respetar los símbolos, que la bandera argentina no es mundial, la bandera argentina es otra cosa. ¿Cuál es la principal enseñanza que le ha dejado su hijo en relación a la guerra? El patriotismo, ser argentino, defender la bandera. Él siempre decía, nosotros izamos la bandera, yo estuve ahí, yo la vi, la bandera estuvo izada y después no la bajaron, pero él siempre contaba eso. Sí, y eso nos lo transmitía a nosotras también. Yo calculo que mi viejo va a poder sanar el día que digan que las Malvinas ya van a ser argentinas. Son argentinas, pero legal, todo legal. Ese día va a sanar mi viejo. Yo considero particularmente que las Malvinas son argentinas. Sí. Eso sí. Y que son unos piratas, porque son unos piratas. Sí, nosotros tenemos la causa de Malvinas a ser hijos muy adentro también. Sería como el logro, o sea, si vos le preguntás a cualquier veterano de guerra qué haría si volviera al pasado, y creo que el 100% volvería a ir. Y yo creería que ver la bandera argentina en las islas sería como el objetivo cumplido.